Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada organizada por el Grupo Operativo ProteinLeg, cuyo tema central será el estado actual y perspectiva del cultivo protegido de judía en el sudeste español, en la que participamos tanto FEUGA, que es la entidad a la que yo represento, como Ramiro Arnedo, que serán los encargados de dar esta ponencia principal. Antes de dar comienzo a la jornada, me gustaría dar, una serie de directrices o indicaciones para el correcto funcionamiento de la jornada. En primer lugar, que por favor todos tengáis silenciado vuestro micrófono y la cámara apagada, que cualquier pregunta que tengáis a lo largo de la jornada, ya sean las distintas intervenciones que se hagan, por favor escribidla en el chat y en la parte final le daremos respuesta. Por otro lado, comentaros también que la sesión se grabará a efectos de justificación de la realización de esta sesión y que cualquier problema que tengáis también podéis comentarlo a través del chat e intentaremos darle soporte, darle arreglo en la medida de lo posible. Bien, como comentaba, en esta jornada vamos a participar FEUGA y Ramiro Arnedo. Yo soy Ángel Sanabria, gestor de proyectos de innovación en FEUGA y seré el encargado de dar esta primera ponencia y luego ya damos paso a Marisol Arnedo, que será la representante de Ramiro Arnedo en este caso. Bien, yo voy a presentar en primer lugar el Grupo Operativo ProteinLeg, que es un proyecto de innovación dentro del cual se enmarca la celebración de esta jornada. Un proyecto de innovación cuyo objetivo es el desarrollo de proteínas alimentarias de alta calidad mediante la producción y el procesamiento sostenibles del cultivo de leguminosas. En primer lugar, me gustaría hacer una breve presentación de quién es FEUGA, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos. FEUGA es la Fundación Empresa Universidad Gallega. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro con más de 40 años de experiencia en la transferencia de tecnología y de conocimiento y somos expertos en el diseño de modelos de cooperación entre esta cuádruple hélice que veis en la diapositiva: la universidad, la industria, la sociedad y la administración pública, tendiendo puentes entre cada una de estas hélices, por así decir, y fomentando con ello pues, la aparición de proyectos de innovación, como puede ser, por ejemplo, este ProteinLeg. Y dentro de este tipo de proyectos los trabajamos a lo largo de todo el ciclo de vida de los mismos, desde la promoción de estos proyectos de I+D+I, la búsqueda de consorcios para cerrar esa agrupación en caso de que sean proyectos de más de una entidad, búsqueda de la financiación que mejor se adapte a esa idea que se tiene en mente y demás. Nos encargamos también de toda la parte de la gestión, tanto económica como administrativa, que suele ser muchas veces muy engorrosa, de estos proyectos I+D+I, insisto, ya sean individuales o colaborativos. Y nos encargamos también de la divulgación y la comunicación de todos los resultados obtenidos al público en general y a los agentes del sector. Y con esta manera de trabajar, en los últimos años hemos sido beneficiarios de una gran cantidad de proyectos. Aquí veis algunos ejemplos de proyectos que están centrados en el mundo agroalimentario y forestal, de diferentes convocatorias, como pueden ser los grupos operativos supraautonómicos, entre los que está ProteinLeg, 4 proyectos piloto o 9 grupos operativos gallegos. Comentar también que somos agente de la red PIDI del CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial, y como tal somos un punto de información y de asesoramiento sobre incentivos y ayudas a la I+D+I, dirigida tanto a empresas como a emprendedores. Y ahora ya sí que sí, comenzamos hablando ya del grupo operativo ProteinLeg. Y primero de todo, aclarar qué son los grupos operativos. Pues se trata de agrupaciones de actores de distintos perfiles que se asocian para desarrollar un proyecto de innovación con el objetivo de resolver un problema o aprovechar una oportunidad, siempre desde un enfoque de acción conjunta y multisectorial. Reciben subvenciones por parte de la AEI Agri en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Estos son proyectos que comenzaron en el año 2020
Y bueno, destacar también el papel de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria como la autoridad de gestión encargada de la aplicación de la ayuda FEADER y nacional correspondiente. En el caso de Proteinleg tenemos un presupuesto total de más de 556.000 euros, de los cuales casi el 100% han sido subvencionados, 551.000. Y esta subvención es en un 80% con fondos FEADER y en un 20% con fondos nacionales. Y las entidades que participamos en Proteinleg son todas las que veis aquí en esta diapositiva, que ahora comento un poquillo, pero me gustaría destacar ese marcado carácter multidisciplinar y supraautonómico de todo el equipo que formamos parte de esta iniciativa. Como entidades solicitantes están Ramiro Arnedo, Mimic Seafood, Centro Tecnológico da Carne, Almacenes Gamayo y el CSIC, a través de la Misión Biológica de Galicia, además de nosotros mismos, de FEUGA. Como entidades subcontratadas, contamos con la Universidad Complutense de Madrid, el CNTA y la empresa Proceeds Hybrid. Y también contamos con una colaboración de un total de 5 asociaciones relacionadas con el tema de las leguminosas, mundo agroalimentario, como son la Asociación Española de Leguminosas, AGACA, ADEGAL, Biovegen y Asoporcel. El contexto o el por qué surge en esta iniciativa de Proteinleg, hay varios motivos por los que bueno, se planteó desarrollar un proyecto de estas características, ¿no? En primer lugar, el marcado déficit a nivel europeo, pero también nacional, en cuanto a las proteínas de origen vegetal se refiere, con un déficit del 70% a nivel europeo. Es decir, la demanda de proteína vegetal es tremendamente superior a la oferta o la producción local, digamos, que tenemos. Por otro lado, la enorme dependencia del sector ganadero con respecto a las importaciones de soja, puesto que actualmente la soja es la única fuente viable de obtención de proteína en la elaboración de piensos compuestos. Y se ha puesto en relevancia con la guerra en Ucrania, que Ucrania, bueno, salió, ¿no? Que es conocido también como el granero de Europa, pues, insisto, esa guerra ha puesto en evidencia el riesgo que entraña el depender de las importaciones de soja, en este caso, que puso en jaque toda la cadena de suministro, bueno, de un montón de productos. Y por último, que la sociedad exige cada vez más alternativas a la proteína de origen animal y exigen además que esas alternativas sean sostenibles, saludables y de calidad. Por tanto, hemos detectado que hacen falta más esfuerzos para fomentar el cultivo de fuentes de proteína vegetal. Y nosotros hemos puesto el foco en las legumbres, como esa fuente de proteína vegetal, por numerosos motivos. Las legumbres tienen numerosos beneficios como cultivo y como alimento. Como cultivo tienen muy baja necesidad de fertilizantes gracias a a su gran capacidad de fijación de nitrógeno, y gracias a esa capacidad precisamente también son capaces de incrementar la producción en cultivos rotativos, disminuyen también la degradación de la tierra bueno, las legumbres como alimento son una parte fundamental de la dieta mediterránea por su bajo índice glucémico, su buen perfil antioxidante, su capacidad de retención de agua y de absorción de grasas, entre otros motivos. Y en concreto hemos puesto el foco en las judías, habas, garbanzos, saltramuces y guisantes. Y nos hemos propuesto, que es lo que comentaba al principio de mi intervención, desarrollar nuevas fuentes de alimentos ricos en proteínas vegetales obtenidas a partir del cultivo sostenible e innovador de variedades tradicionales de leguminosas. Queremos con ello desarrollar manejos innovadores, sostenibles y rentables a la hora de cultivar estas leguminosas, mejorar también tanto la cantidad como la calidad de la proteína contenida en estos vegetales y desarrollar productos alimenticios de origen vegetal, tanto para alimentación humana como animal. Y para ello hemos dividido el proyecto, con sus 2 años y pico de duración, en 4 grandes bloques de trabajo, que son los que voy a comentar ahora a continuación con un poquito de detalle, pero serían agrobiodiversidad, sostenibilidad y la formulación
de los alimentos para alimentación humana y alimentación animal, y la validación en última instancia de la viabilidad de estos productos desarrollados. El proyecto Protein Leg termina en marzo de este mismo año, por tanto se encuentra ya en una fase muy avanzada de ejecución. Ya tenemos numerosos resultados que hemos ido obteniendo en estos casi 2 años que lleva el proyecto en marcha. En cuanto a la fase de agrobiodiversidad, esta estaba centrada en la selección de aquellas variedades tradicionales, insisto, de leguminosas que estaban mejor adaptadas a según qué zonas o según qué ambientes. Entonces, partiendo del banco de semillas que posee la Misión Biológica de Galicia, se seleccionaron un total de 175 variedades tradicionales y silvestres de leguminosas, que después de diversos ensayos, tanto en Almería, Orense y Pontevedra, quedaron reducidas a un total de 10 variedades seleccionadas, un total de 2 variedades por cada tipo de leguminosa que comentaba antes: judía, baltramuz, etc. Aquí en estas gráficas, a modo bueno, para un vistazo rápido, están algunos de los resultados obtenidos en cuanto al rendimiento de producción en diferentes zonas y diferentes momentos de siembra, tomando como ejemplo, por ejemplo, el garbanzo, que es el de abajo a la izquierda. Pues se hicieron siembras en la provincia de Orense en primavera, también en primavera en Pontevedra y en otoño en Pontevedra. Y vemos que, bueno, tanto en el garbanzo como en el resto de leguminosas, altramuz, haba, como guisante y judía, bueno, hay diferencias significativas en cuanto a la producción. ¿Esto a qué nos llevó? Nos llevó a la conclusión de que el momento de siembra y la zona, evidentemente, influyen enormemente en el rendimiento en cuanto a la producción, pero también vimos que existen variedades autóctonas tradicionales que muestran rendimientos similares o incluso mayores que algunas variedades comerciales, lo que demuestra el valor de la biodiversidad como recurso en la agricultura. Y por otro lado, la idea que tenemos es que toda esta información que hemos obtenido, ponerla a disposición del agricultor para que también bueno, les sirva para, bueno, pues mejorar los rendimientos de sus cultivos. La siguiente etapa del proyecto fue la de sostenibilidad. Es la mejora de la productividad de esas leguminosas que habíamos seleccionado, siempre mediante enfoques sostenibles. Porque la sostenibilidad en la agricultura es fundamental e implica el aumentar la producción siempre mediante prácticas respetuosas con el medio ambiente, que es fundamental ante un escenario de cambio climático como el que nos encontramos. Entonces, lo que hicimos fue analizar la respuesta de estas variedades frente al estrés abiótico y el estrés biótico. El estrés abiótico fue inducido mediante el estrés hídrico, la falta de agua, y vimos que en el caso del guisante, regiones con baja pluviometría, el riego favorecía la producción, pero que en regiones con una lluvia, o sea, con mayor cantidad de lluvia, como puede ser Pontevedra, el riego no mejoró el rendimiento. En cuanto a las habas, el riego en la floración contribuye a asegurar un buen desarrollo de las flores y del cuajado del fruto. Y en la judía se identificaron variedades que tenían muy buena tolerancia al estrés hídrico. En cuanto al estrés abiótico, este es el inducido tanto por patógenos y por plagas, y excepto en la judía, que, bueno, por las condiciones climáticas particulares que hubo en este último año, no sufrieron pérdidas importantes, pero en el resto de cultivos sí que vimos pérdidas de entre el 30 y el 50%, y no fuimos capaces de identificar una variedad con buen rendimiento frente al estrés biótico sin el uso de productos fitosanitarios. Con toda esta información que recabamos, que es la que he comentado hasta ahora, ya se procedió al diseño de los nuevos productos para alimentación tanto animal como alimentación humana. En el caso de la alimentación animal, lo que buscábamos era desarrollar piensos compuestos en los que sustituyésemos de forma idealmente total, pero luego vimos que eso no era posible, que tenía que ser solo de una manera parcial, la soja, para reducir esa dependencia que comentaba antes, ¿no? Y obtener la proteína en esos piensos compuestos en vez de la soja, también de las leguminosas. Y nos centramos en el ganado porcino y el aviar. Entonces, partimos de 9 variedades de guisantes y de habas, que por bibliografía eran las que a priori mejor
funcionamiento nos iban a dar para esta aplicación en concreto. Y para este uso de la elaboración de piensos es fundamental conocer tanto el contenido proteico, que es la gráfica de la derecha, como el perfil de aminoácidos y en concreto de los 9 aminoácidos esenciales, que son, como sabéis, los que no se pueden obtener, los que no podemos sintetizar, mejor dicho, nosotros mismos y por tanto hay que obtener totalmente a través de la dieta. Y como vemos en la gráfica de la derecha, el contenido de proteínas de las 9 variedades estudiadas de haba y de guisante es muy elevado. Es decir, tienen contenidos en torno a, en todos los casos, superior a las 20.000 miligramos por 100 gramos, lo que está hablando de en torno al 20%, más o menos. Y en concreto, vimos que la variedad que mejor funcionaba era el guisante PSM 1112/50, que es una variedad tradicional portuguesa, y que detectamos tanto por el contenido total proteico como por su perfil de aminoácidos, que era el que tenía una mayor calidad nutritiva. Y vimos también que el guisante puede ser una alternativa sostenible y real para la sustitución parcial de la soja en la elaboración de piensos para este tipo de animales. Y eso fue lo que hicimos. Desarrollamos dos piensos distintos, uno para cerdos de crecimiento lento de la raza porco celta y otros para pollos de crecimiento también lento, Galiña de Mos, donde pudimos incluir en el caso de los cerdos un total de un 20% de guisantes frente al 12% de la soja, una reducción significativa del contenido en soja de estos piensos. Y en el caso de la Galiña de Mos, de pienso para pollos, la reducción del contenido de soja no pudo ser tan elevada por las demandas nutricionales que tienen estos animales, pero aún así se hizo una inclusión de un 6% de guisantes. También mencionar que en cuanto al precio, los guisantes, como veis en la tabla superior, son significativamente más baratos que la harina de soja, 100 euros frente a los 360 euros por tonelada, y por tanto los piensos desarrollados, al tener esa inclusión de guisante en su composición, son también significativamente más económicos que otros piensos comerciales, sin disminuir en ningún caso la calidad del mismo. En cuanto a alimentación humana, buscábamos también el desarrollar un producto que fuese una alternativa sostenible y saludable a las proteínas de origen animal y que esas proteínas fueran aportadas también por las leguminosas. De nuevo, en base a todos los estudios previos, caracterizaciones y demás, se seleccionó el guisante como la leguminosa más interesante por su valor nutricional y sus características físico-químicas. Se realizaron distintos ensayos de diferentes procesados y finalmente se optó por la obtención de una proteína texturizada a partir de guisante mediante un proceso de extrusión húmeda. Y llegamos a un resultado que es el de la imagen que ves a la izquierda. Lo hemos llamado prototipo protein-leg, digamos, que tiene las características que están abajo, pues una buena resistencia a los procesos de congelación y descongelación, resistencia al cocinado, una mordida adecuada, un buen perfil organoléptico. Se trata también de una alternativa sostenible a la soja, tiene un alto contenido en proteínas y ácidos omega 3 y en las catas que se han ido realizando hasta ahora la aceptación ha sido muy positiva. En la parte de la derecha también veis la tabla con información nutricional donde el contenido en proteínas de este prototipo que hemos desarrollado es de más del 20%. En los siguientes pasos será hacer la validación tanto de los piensos como de este prototipo para alimentación humana y ver, en el caso de los piensos, que la calidad de la carne sigue cumpliendo con los máximos estándares de calidad, tanto de porco celta como de galiña de Mos, y lo mismo con este prototipo. Y ya para ir terminando mi intervención y no comer más tiempo a Ramiro Arnedo, nada, también comentar que estamos llevando a cabo una extensa labor de divulgación. Es un proyecto que está despertando mucho interés en prensa. Aquí veis algunos de recortes de las últimas noticias que han salido relacionadas con el proyecto. También estamos generando material descargable que está a disposición de cualquiera que quiera profundizar en las actividades y resultados que estamos obteniendo en el proyecto. Aquí veis algunos ejemplos. Ya veis que es material bueno, pues con infografías, trípticos, pero también material audiovisual.
Y todo ello está disponible en la web del proyecto, proteinleg.es, donde en la sección de divulgación, bueno, pues también están disponibles las últimas noticias para estar al tanto de todas las novedades del proyecto, como los materiales de difusión disponibles para su descarga. Comentaros también que tenemos un correo de contacto, info@proteinleg.es, para que podáis, bueno, al que podéis trasladarnos cualquier inquietud, duda que os surja, y estaremos encantados de daros respuesta. Y también pues invitaros a seguirnos a través de las redes sociales del proyecto, LinkedIn, Twitter y Facebook, donde, bueno, pues con frecuencia vamos haciendo publicaciones bueno, pues para mantener actualizado e informado a todos nuestros seguidores. Y nada más por mi parte, agradeceros vuestra atención y nada más. Ya vamos a dar paso, por tanto, a la siguiente de las ponencias y la última, pues no hay más, que es la de Ramiro Ornedo, que será a cargo de Marisol. Bienvenida, Marisol. En lo que ella va preparando la presentación, os cuento que Marisol Arnedo es responsable de I+D y de mejora de judía en la empresa Ramiro Ornedo S.A. Se trata de una empresa, Ramiro Arnedo, que se dedica a la mejora y a la comercialización de semillas de variedades hortícolas. Y en el caso de Marisol, ella trabaja en Ramiro Arnedo desde 2011, primero como mejoradora de pimiento de invernadero y posteriormente como responsable de I+D y del programa de mejora de judía. Es responsable también de los diferentes equipos de mejora de la empresa, pimiento, tomate, lechuga, melón, entre otros, y de los laboratorios de la empresa que trabajan en coordinación con los equipos de mejora, como son los laboratorios de fitopatología, de premejora, in vitro y biotecnología. Así que, sin más, Marisol, te doy el testigo. Y bueno, recordaros también, insistir, que cualquier duda que os surja a lo largo de la charla, por favor no dudéis en ponerla a través del chat y en la parte final le daremos respuesta. Todo tuyo, Marisol. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, gracias al grupo de Protein Lab, ¿no?, por organizar estas charlas y en concreto a Feuga y Ángel. Y bueno, voy a dar una pequeña presentación, unas pinceladas del estado actual y las perspectivas de cultivo de la judía de verdeo en la zona del sudeste español, principal en cultivo protegido. Bueno, mi nombre es Marisol Arnedo y soy responsable de I+D en la empresa Ramiro Arnedo. Voy a explicar brevemente quiénes somos y ya paso a comentar el tema de la charla. La empresa Ramiro Arnedo fue fundada por don Ramiro Arnedo Guizábal ya en los años 50 del siglo pasado. Tiene la sede central en Calahorra, en La Rioja, y actualmente ya somos más de 150 empleados. Tenemos 3 centros de investigación, desarrollo e innovación en España, en Calahorra, en La Rioja, donde está la sede central, en Almería y en Murcia, en el campo de Cartagena. Y también tenemos diversas delegaciones nacionales e internacionales. Como una empresa de semillas, como una casa de semillas, llevamos a cabo todas las actividades que son necesarias para el desarrollo de la investigación y el desarrollo de variedades de mejora, en el caso nuestro de hortícolas. Desde los programas de investigación, con el apoyo de diferentes laboratorios, ¿no?, de premejora, fitopatología, biotecnología, cultivo in vitro y calidad, el desarrollo de las variedades con toda la red de ensayos, posteriormente ya la producción de semillas precomerciales y comerciales, el marketing y la venta, y nuestros principales especies que comercializamos y que tenemos programas de mejora propios son pimiento para programas de aire libre y de invernadero, de todas las tipologías de lechuga, de tomate, alcachofa, berenjenas y judías.
El programa de mejora de judías está sobre todo focalizado está focalizado en la estación de Almería, donde tenemos más de 9 hectáreas de cultivo de invernadero y llevamos a cabo los diferentes programas de mejora, entre ellos de la judía y también de tomate, pimiento, melón, berenjena. Y ahí también y aquí en esta localidad también tenemos los laboratorios de cultivo in vitro, fitopatología y biotecnología. En Calahorra, en la estación de mejora, también tenemos parte del programa de mejora de judía y mantenimiento de las semillas madre. Y tenemos allí está más centrado la finca experimental en los cultivos, en la mejora de cultivos de aire libre, el programa de pimiento de aire libre, cebolla, alcachofa, y allí también tenemos los laboratorios de fitopatología, sanidad vegetal, premejora, calidad y tecnología de semillas. Ya para introducir un poco el cultivo de la judía, la judía es una planta que procede del continente americano y que pertenece a la familia de las leguminosas. Como ya ha explicado Ángel, por eso está englobado dentro del proyecto de ProteinLeg. Su aprovechamiento puede ser tanto el aprovechamiento de las semillas, realmente para semillas para su utilización en seco, o el aprovechamiento de sus vainas verdes para el consumo en fresco o también para su utilización tanto en conserva como para industria del congelado. El cultivo de la judía de verdeo en invernadero pues genera un ambiente propicio para el desarrollo de ese cultivo, para lo que da unos resultados más positivos, como son la obtención de una producción y de mayor producción fuera de la época más idónea. Se puede obtener en general en algunas zonas durante los 12 meses del año. La mayor precocidad del cultivo, ya que se está adaptado a unas condiciones óptimas de climatología, con lo cual se reduce su ciclo vegetativo. El incremento de las producciones y también de la calidad de los frutos obtenidos, porque en general en un cultivo protegido las técnicas de cultivo están más optimizadas, y también el incremento de estas producciones y la mejora de la calidad de los frutos se debe a la utilización de variedades seleccionadas para el cultivo en estas condiciones. A continuación voy a empezar a dar una serie de datos de qué es lo que empezó a ocurrir ya hace años y está ocurriendo en la actualidad con el cultivo protegido de la judía en el sudeste español. Aquí presento algunos datos obtenidos del Ministerio de Agricultura de la campaña 2021, donde se puede ver las superficies, rendimiento y la producción en la campaña 2021 en las regiones de Murcia y en las diferentes provincias de Andalucía. Si nos centramos en el cultivo protegido, se ve que en la región de Murcia el cultivo protegido es casi insignificante, y en las diferentes provincias de Andalucía pues se contabilizan, quitando las 23, pues unas 1.140 hectáreas 1.165 hectáreas de cultivo protegido, que están concentradas en las provincias de Granada, de Málaga y de Almería. A continuación, bueno, aquí se puede ver con un detalle los rendimientos, ¿no? Sobre todo entre el regadío de aire libre y el protegido, donde se ve que los rendimientos son mucho mayores, y las hectáreas y las producciones obtenidas. Si nos remontamos a unos 5 o 6 años, empezamos a ver qué ha ido ocurriendo con el cultivo de la judía protegida. Si vemos la media desde el año 2012 al 2017
del cultivo de la judía, de las toneladas producidas, comparándolos con la campaña 2017-2018, ya se ve una disminución de más del 50% en valor, en producción, de las 19.000 toneladas a las 7.000, a pesar de que, diríamos, el precio medio obtenido por el producto incluso ha aumentado un poco, pero se ha estabilizado. Esto remontándonos ya a los años 2012. Ya en la campaña 2017-2018, ya en el informe de Cajamar, ya se comentaba que, a pesar del aumento generalizado de la superficie invernada, que ya había llegado a las 31.000 hectáreas, con un aumento de casi el 2%, ya la judía verde había retrocedido más de un 50%, ya en esa época habiendo que se quedado en las 500 hectáreas. Luego hemos visto lo que ha retrocedido de la campaña 2017-2018 hasta la de 2021. Y ya se comenta que esto se debe al elevado coste de la mano de obra, lo que ha conllevado que este cultivo y esta producción se haya trasladado a zonas donde estos factores de coste tienen unos valores más bajos que en la zona de Almería. Si vamos a datos de esta campaña, de campaña 2021-2022, vemos que la superficie invernada se sigue incrementando, que ha llegado ya a casi las 33.000 hectáreas en la provincia de Almería, con un aumento del 0,8, perdón. 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 Bueno, problemas del directo. Vamos a darte unos momentillos para que te recuperes de esa tos. Parece que siempre vienen en los peores momentos. Perdón, ya estoy. Nada, no hay problema. Vale, si nos remontamos, bueno, si nos ponemos en la campaña, Perdón, pasada, Marisol, sí. perdón que te corte, porque no has dejado de compartir Perdón. la presentación. Vale. Vale, espera. Voy aquí. ¿Ahora? Ahí está, perfecto. Vale. Vale, si vamos a la campaña pasada, la campaña 21-22, vemos que la superficie invernada en la provincia de Almería sigue aumentando, que está ya en casi unas 33.000 hectáreas, un aumento respecto a la campaña anterior de casi el 1%, ¿no? Y con una tasa, se mantiene, ¿no?, de acumulado en los últimos años de un poco más del 1,5%, y ha aumentado en todas las comarcas, ¿no? Como os puede ver aquí, el aumento, ¿no?, desde el inicio de los invernaderos en los años 60, ¿no?, un aumento exponencial al principio, pero el aumento ha sido continuado. Quizás ahora el aumento no es tan significativo cada año, pero la realidad está ahí, de que estamos ya casi en las 33.000 hectáreas. Pero que vemos, por ejemplo, en datos, esto es un dato un poco esperanzador, de la campaña pasada, de la campaña 21-22, que
la judía verde, como ya podéis ver, es casi un cultivo testimonial dentro de las más de 30.000 hectáreas, porque estamos ahora en las 219 hectáreas. Ha habido un pequeño aumento del año 2021 al 21-22, pasó a 240, y vemos que es verdad, la variación es la mayor en todos los cultivos, pero dentro de lo testimonial que es el cultivo, a pesar de que es una variación del 9,6, pues de las 500 hectáreas que estábamos hablando en el año 18, pues está ya por debajo de las 250 hectáreas. Un hecho también que conlleva la disminución del cultivo de la judía es que eso está conllevando también que, por ejemplo, el uso de control biológico en la inmensa mayoría del cultivo protegido de Almería, que está prácticamente instalado en todos los cultivos. Por ejemplo, podemos ver en el pimiento, que más de 12.000 hectáreas están usando control biológico. Vemos que el uso de control biológico en el cultivo de la judía no llega a las 30 hectáreas, lo cual es casi anecdótico. Otro hecho también que conlleva la bajada, que va unido a toda la caída general del consumo general de frutas y hortalizas, es que, bueno, en la campaña pasada hubo una caída del consumo general de hortalizas en volumen del 14%. Vemos también datos por ejemplo, en comparativa entre la campaña anterior y la media de las 5 campañas anteriores, la mayor variación y disminución de superficie cultivada, con una disminución de menos 46%, ha sido la judía verde. Cuando vemos hay disminuciones también de tomate o melón, también importantes, pero no llegan al nivel de la judía, y vemos aumentos importantes como el pimiento, el pepino o la sandía, ¿no? Si nos centramos un poco en los precios, vemos que por la contra, el precio medio de las últimas campañas, quizás en la judía, ha sido de los que más ha aumentado. Vemos que en la campaña 21-22 la media ha estado en 1,85, cuando la pasada estuvo en 1,47 y fue casi similar a la anterior. Y vemos que en otros cultivos el aumento, la evolución de estos precios no ha sido tan significativa, ha sido más moderada. Entonces, un poco en resumen, podemos ver que mientras que las cotizaciones han sido favorables en los últimos años, vemos que la presencia continua ha sido la reducción en la zona del cultivo de la judía. Si vamos al tema de las exportaciones, perdón que aquí no han salido los cultivos, pero bueno, la comparación de las exportaciones de la pasada campaña con las 5 últimas, vemos, aunque no esté aquí indicado, podéis figurar que esta disminución de casi el 20% es de la judía, mientras que todos los otros cultivos, la comparación del valor de las exportaciones ha tenido valores positivos. Si vamos un poco a los precios, los precios mensuales en origen, como podemos ver a lo largo de los meses de un año, se ve que los precios más altos se alcanzan en los meses de menor producción, ¿no? En los meses de invierno, diciembre, enero, febrero. Luego los precios bajan cuando entran otras zonas en producción, y los precios pueden llegar han llegado hasta casi los 3,5 euros. Vemos que los precios más altos, bueno, se alcanzaron en la campaña 2021, quizás por el tema de la pandemia, pero bueno, han seguido una tónica similar durante la pasada campaña, y la distribución mensual de la producción, pues se ve en esta gráfica como ha sido
en las dos últimas campañas. Aquí se puede ver también una comparativa de los precios medios en origen, que está indicado en este color azul. Se puede ver como los precios más altos se alcanzan también durante los meses de menor producción en invierno, y cómo se ve pues como los precios entre mayoristas españoles o mayoristas, por ejemplo, alemanes o franceses, pues cada uno sigue su tendencia, ¿no? Pero que los precios han sido unos precios altos. Si nos centramos en la comparativa ya en España entre los precios en origen y los precios en supermercados españoles, la media, pues se ve que los precios en supermercados no han bajado de la media de un poco más de los 3 euros, y mientras que los precios en origen pues tenían bajadas de precio. Vemos, ¿no?, las diferencias entre el precio en origen, que puede estar en 1 euro, y ha llegado a estar en supermercados en cercano a los 3,80. Si vemos ya valores de qué es lo que ha ocurrido qué es lo que importa a la Unión Europea más el Reino Unido, vemos que el mayor número de importaciones, a pesar de que la campaña pasada bajó un poco, bajó el 6%, o bajaron, vemos que la mayor entrada de judía viene de Marruecos, como ya se sabe, a pesar de esta bajada del 6%, y de otros países en menor medida, aunque han retrocedido también algo, como son Kenia o Egipto, y ha aumentado un poco la entrada desde Senegal. Se ve que las importaciones a otros países de la Unión Europea desde España son muy bajas, a pesar de que han disminuido, y también que han disminuido, y se ve que otros países europeos pues sí que han aumentado sus importaciones dentro de Europa, como son Francia o Países Bajos o Alemania. ¿Qué es lo que se puede resumir un poco de todos estos datos? Pues que el cultivo de la judía verde en cultivo protegido lleva una clara tendencia a disminución en los últimos años, a pesar de que la última campaña, anecdóticamente, aumentó un poco, que esto se debe a las dificultades de la rentabilidad, sobre todo por la elevación de los costes, y sobre todo por los costes de la mano de obra, a pesar de que se ve que los precios obtenidos por el cultivo se han mantenido, incluso han aumentado un poco en los últimos años. ¿Qué es nosotros, como empresa comercializadora de semillas y con un programa de mejora de semillas, en concreto en judía, ya decidimos hace unos años, fue mantener nuestro programa de mejora en las tipologías que ya estábamos trabajando, y diversificar nuestro programa de mejora para aumentar nuestro desarrollo de variedades de judía, sobre todo para intentar diversificarlo en otras tipologías que pudieran tener un mayor valor añadido, y que fueran también más atractivas para el cultivo en zonas donde los costes pueden ser algo más elevados, pero la calidad que se obtiene es muy buena, como puede ser los cultivos protegidos en el sudeste español. Para eso nosotros, ya desde el año 2017-2018, iniciamos dentro de nuestro programa de mejora de judías la participación en proyectos de investigación, en concreto dentro de los programas Retos Innovación, con el desarrollo de nuevas variedades de judía para tendencias emergentes en el consumo de hortalizas. En este proyecto estamos nosotros, hemos tenido varios proyectos de este tipo en colaboración con la Universidad de Almería y con el centro del CSIC, la Misión Biológica de Galicia, de Pontevedra, y con otras empresas del sector comercializadoras. Entonces, ya desde el año 18 comenzamos la selección con estos centros
de germoplasma de variedades tradicionales de judía verde para ver su manejo y su adaptación a cultivos protegidos en la zona de Almería. Ya desde el año 2018, y hemos continuado, hemos ido realizando ensayos en ciclos tanto de primavera como de otoño, de diferentes tipologías de judías semilargas amarillas, semilargas verdes, largas amarillas, largas verdes, cilíndricas moradas, cilíndricas amarillas, jaspeadas, rojas, etcétera, para ver su adaptación. Ya hemos ido obteniendo diferentes resultados dentro de estas tipologías, y por ejemplo, pues ya hemos desarrollado y tenemos ya una judía de tipo perona, de tipo semilarga, judías de 17, 18 centímetros, y dentro de esa tipología pues hemos desarrollado una judía de esta tipología, pero algo más fina, más estrecha, de 1,4, 1,5 milímetros, pero con una calidad a lo largo de toda la producción muy buena, con una muy buena conservación post cosecha, con un resultado en catas que hemos testado de un sabor muy agradable al consumidor, sin hebra, y con muy buenos datos de producción en cultivo protegido. También hemos desarrollado una judía tipo perona, de color amarillo, también adaptada a esta zona de cultivo protegido, sin hebra, con buenas condiciones de adaptación en cultivo de primavera y de otoño, y con muy buenas características organolépticas. Seguimos también con nuestro programa de desarrollo de la judía tipo Elda, ya más larga, de 20-22 centímetros, para las diferentes tipologías, para los diferentes ciclos de cultivo, medio tardío y tardío, y con unas características post cosecha y de calidad excelentes. También estamos ya dentro de este programa de mejora desarrollando variedades de tipo perona y semilargo y cilíndrico, sobre todo con diferentes tipologías y colores morados, colores jaspeados, cilíndricas jaspeadas, para ampliar nuestro portfolio y poder dar a los agricultores y a las comercializadoras variedades que pueden tener más valor añadido para ofrecer a sus clientes. También dentro de estos proyectos hemos iniciado la introducción de resistencias a diferentes enfermedades en el cultivo de la judía, para darle también más valor añadido, y se están buscando fuentes de resistencia a diferentes enfermedades, y ya se están realizando cruzamientos en los programas de mejora para la introducción de estas resistencias. Y muchas gracias a todos por su atención, y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos. Gracias, Marisol, por tu intervención. La verdad que muy, muy interesante. Y ya tenemos algunas preguntas en el chat, así que si te parece, vamos ya directamente con ellas. Vale. La primera de las preguntas la lanza Lourdes. Nos dice: buenos días, gracias por la ponencia, muy interesante. Y plantea que ¿habéis notado algún cambio en el rendimiento o la calidad de la judía que se pueda achacar al calentamiento global? Pues la verdad es que el cultivo de la judía es muy susceptible es una planta muy susceptible a los cambios, ¿no?, meteorológicos. Es una planta bastante débil, ¿no? Y bastante, como diríamos, hay que cuidarla muy bien. Entonces es verdad, a la judía no le gusta mucho el calor, y nosotros en concreto hemos notado casi más en lo que es la producción de la semilla en sí.
sí que hemos notado que en las zonas donde producimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros producimos semillas en el Valle del Ebro Ujú. y, por ejemplo, el año pasado con las olas de calor notamos una disminución en la producción porque la judía en cuanto sufre golpes de calor se cae, ¿no? Las flores se caen y se pierde la producción. Entonces hemos notado disminución en la producción, aparte de que en general las segundas cosechas ya son de peor calidad. Sí, o sea que es una planta que sí que le afecta sobre todo las olas de calor. Y en esa producción que teníais en Almería, en este caso, ¿también habéis notado algún Nosotros, cambio nosotros, por en esa ejemplo, en producción concreto, global? no, ya te digo, en las producciones de semilla lo notamos el año pasado habitualmente eso, en las épocas que lo poníamos, cuando las mejores cuajes, ¿no? Que eran allí pues en la segunda quincena de junio, ¿no? Allí, pues pues se nos cayeron la floración por los golpes de calor, ¿no? Entonces nosotros, la idea tiene que ser, tendremos que adelantar el cultivo para tener esas floraciones antes. Y el año pasado Ujú. aquí, la verdad es que en la zona de Almería fue también excepcional por el tema de las calimas, Ah, porque claro, es tuvimos, verdad. porque tuvimos, tuvimos esos golpes de calima, ¿no? Sobre todo tuvimos una calima muy fuerte, pero luego otras también. Y sí afectó mucho al cultivo también, por la baja luminosidad, sí que le afectó. Si esos hechos van a hacerse en lugar de tan esporádicos y van a ser una cosa más habitual, pues sí que afecta al cultivo y a la Claro. calidad de los frutos. No, y además esa calima, jolín, nos llegó a nosotros que estamos Sí, en Santiago. No me imagino cómo estaría el tema allí en sí, Almería en sí, aquellos días. fue muy fuerte, sí, sí, sí. Claro. Tenemos otra pregunta que nos plantea Raúl Huertas en este caso. Nos dice, buenos días, muy interesante y relevante las presentaciones. Nos pregunta, ¿se ha evaluado o hay interés para evaluar variedades tradicionales y silvestres frente a condiciones ambientales predichas por los modelos de cambio climático? Es decir, seleccionar variedades frente a estreses, sequía, altas temperaturas, elevado CO2, etcétera, o combinaciones de estos, sequía más altas temperaturas o más elevado el CO2, que no existen localmente, pero con alta probabilidad de suceder. Es decir, como trabajar sobre, bueno, lo que comenta, ¿no? Esos modelos de predicción del cambio climático, si se ha hecho algún Nosotros ensayo hemos en ese hecho sentido. dentro de Protein Lab, hicimos ya en la campaña pasada un ensayo de estrés hídrico, ¿no? De 2 o 3 variedades, ¿no? Que se habían seleccionado ya, Ujú. pues las pusimos a cultivar en las condiciones de riego deficitario. Y la verdad que mm, que no obtuvimos unas diferencias significativas en esos casos, pero en concreto condiciones controladas de aumento de temperatura o de aumento de CO2 no hemos realizado. Sí, ahí es verdad también que, claro, estos proyectos tienen ya establecido su plan de trabajo y al final el dinero también llega hasta donde llega, ¿no? Quiero decir que la verdad que estos ensayos sí serían muy interesantes realizarlos porque de cara iba a decir al medio plazo, igual ya ni siquiera al medio plazo, medio corto plazo ya puede que nos encontremos en esas situaciones que ahora mismo solo son predicciones, pero que por desgracia puede que lleguen a cumplirse. Pero bueno, los recursos llegan hasta donde llegan, entonces, bueno, a lo mejor sí que sería interesante plantear más en detalle, ¿no? Evaluaciones de ese estilo. Nos comenta también Raúl, relacionado con esto, dice que él trabaja con judía, entre otros muchos cultivos, y que cuentan con instalaciones de ambiente controlado adecuadas para evaluar germoplasma frente a diferentes tipos de estrés o combinaciones de estreses, e identificar los genotipos con mayor potencial. Justo, pues en ese caso sí que podría evaluarse bien. En Protein Leg, la verdad que es un planteamiento que no se propuso. Ujú. Entonces, en esa parte no llegamos tanto. Yo, bueno, y así damos tiempo para ver si alguien más quiere lanzar alguna pregunta, tal. También te quería preguntar Sí, bueno, lanzarte otra pregunta, Marisol, sobre lo que estuviste hablando. Em, que es que, claro, en Almería, bueno, no sé si todo, pero gran parte de la producción entiendo que se hace con invernadero. sí, todo. Em,
hay, o sea, una misma variedad, entiendo que no da el mismo rendimiento en invernadero o en exterior, pero ¿cuáles son las variedades más interesantes para cultivar en invernadero? Es decir, ¿tienen que tener alguna característica en común o... En general las plantas sí, en general las variedades se desarrollan hay variedades para cultivo en invernadero y variedades para cultivo al aire libre, ¿no? Pero sí, en general las plantas de invernadero pues tienen que ser, digamos, están más habituadas a una producción más continuada, mm, dependiendo de la época, dependiendo igual de la época que se cultivan o de la zona, pues tienen que tener un mayor vigor o menor vigor, ¿no? Ujú. Plantas más para el invierno, pues tienen mayor vigor o que tengan un sistema radicular un poco más fuerte. Y las plantas más para primavera, verano, pues que no tengan tanto vigor. Pues luego el tema de cómo son para cultivo en general, es cultivo fresco, ¿no? Para consumo, pues que la cosecha de la vaina sea sencilla, ¿no? Que se pueda cosechar fácilmente para no dañar la vaina, ¿no? Que no se Claro. rompa, eh, y lo más importante es bueno, la producción, la calidad y la calidad de la fruta, la precocidad también, sí, Genial. sí, ese tipo de cosas. Pues muchas gracias por aclarar bueno, Ujú, estas preguntas que han ido surgiendo. Y ya vamos a ir despidiendo por aquí la jornada, no habiendo más preguntas. ujú, Nada, darte las gracias, Marisol, por tu ponencia. Gracias también a todos los asistentes que nos habéis acompañado en esta jornada y comentaros también que en los próximos días dejaremos subido la grabación de esta jornada al canal de YouTube del proyecto. Por tanto, queda ahí disponible para que, bueno, podáis echarle otro vistazo si os ha quedado algo en el tintero que queráis tal, y facilitar y comentaros también eso, que tenéis a disposición el correo de, bueno, proteinleg, info@proteinleg.es, y si os surge cualquier duda o lo que sea, pues os podéis poner en contacto con nosotros a través de este medio o a través de las redes sociales. Nada, gracias de nuevo a todos y hasta la próxima. vale. Hasta luego, gracias. Hasta luego.